Buenas tardes a todos. La clase que nos toca revisar es vasculitis asociada a ancas. Si bien es una patología poco frecuente, es importante que ustedes lo conozcan. Para eso tenemos que conocer primero la definición, ¿no? Es una lesión glomerular caracterizada obviamente por inflamación, pero tiene unas características muy particulares. Los pacientes que tienen vasculitis, en la biopsia presentan datos de necrosis focal, pero además crescente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar semilunas. ¿Okay? Esa es su característica. Puede existir en la inmunofluorescencia muy poca tinción o definitivamente no encontrar tinciones positivas, por eso también se llama pauci inmune. ¿Sí? Y obviamente la presentación más común es una glomerulonefritis, cuyo síndrome asociado sería el síndrome nefrítico. ¿Okay? En cuanto a la epidemiología, es mucho más frecuente en adultos mayores, en la raza blanca, pero no existe diferencia en género. Ahora voy a hablarles de lo que estamos viendo nosotros últimamente. Cuando nosotros, mi generación era estudiantes como ustedes, ¿no? Era poco frecuente, poquísimo. Veíamos, ¿no? Si tenían suerte, de todo el grupo de Rote veían un caso en 6 meses, ¿me entienden? Pero a consecuencia probablemente o de las vacunas o del COVID, esta patología ha incrementado su frecuencia y se ha incrementado más en gente mayor. Por lo tanto, ante una disfunción renal en un ancianito con síndrome nefrítico, ¿okay? O solamente con hematuria o solamente con proteinuria, ¿sí? Tenemos que descartar esta entidad como causa. Esta clasificación se mantiene hace años, ¿no? Donde comprometen vasos grandes, medianos y pequeños. Las vasculitis básicamente están limitadas a la lesión de vasos pequeños. Y entre estas tenemos las vasculitis ANCA-P y ANCA-C, ¿sí? Aquí tenemos un resumen bien chiquito de lo que es el consenso de Chapel Hill del 2012, que no se ha modificado, donde nosotros tenemos las vasculitis ANCA positivas y estas se dividen en poliangeitis microscópica, que habitualmente puede estar o limitada solo a riñón o solo a pulmones o solamente piel, la poliangeitis granulomatosa, donde existe compromiso de vías respiratorias altas, pueden presentarse con datos de sinusitis crónica o compromiso pulmonar también, ¿sí? Con datos de sangrado pulmonar, y la poliangeitis granulomatosa eosinofílica, donde su característica es la presencia de broncoespasmo, y obviamente vamos a tener niveles altos de eosinófilos en el hemograma, inmunoglobulina E alta, ¿no? Y en el tejido, si es que logramos hacer biopsia, vamos a encontrar igual gran cantidad de eosinófilos. ¿Para qué les traigo esta diapositiva? Porque puede existir solapamiento, ¿sí? Pueden existir sobreposición de los fenotipos de las presentaciones de las vasculitis. Aquí claramente ponemos, ¿no? La granulomatosis con poliangeitis, ¿sí? Se caracteriza porque vamos a tener el ANCA-P3, que es específico positivo en el 70% de los casos, ¿sí? Y existe compromiso renal, ¿ok? La poliangeitis microscópica, que se caracteriza porque tiene un ANCA mieloperoxidasa positivo y en el 90% de los casos compromete riñones. La incidencia, como ven, esto es una bibliografía de Europa, donde mencionan que ellos tienen una prevalencia de más de 300 por millón de habitantes en Europa. En nuestra población no es tan frecuente como, ¿no? Y ahí abajo tenemos el famoso Churga-Strauss, que también seguro en reumatología les han hablado, que es la granulomatosis más poliangeitis eosinofílica, ¿sí?
donde puede comprometer los riñones en el 15% de los casos. Generalmente, cuando es el Trurex Strauss, tiene compromiso respiratorio. ¿Okay? Sin embargo, en los dos extremos podemos también tener vasculitis ANCA negativos, ¿sí? Donde la característica, como les había comentado, en la microscopía es la presencia de lesiones necróticas, pero además crescénticas, es decir, con presencia de semiglumas. Ahora, se han hecho estudios genéticos. En mi hospital estamos recolectando datos. ¿Para qué? Para ver si alguna de estas entidades tiene correlación con algún HLA particular. Esto que les traigo es de Europa, donde existe, ¿no? Los pacientes que tienen ANCA-P PR3 positivo se asocian a HLA de P, ¿sí? En cambio los MP a HLA de O. Pero nosotros sabemos que por cada alero, son aleros estos, existen otras denominaciones que pueden ser diferentes dependiendo de la población. ¿Ok? Entonces, nosotros actualmente estamos recogiendo datos de todos nuestros pacientes con vasculitis, se les está haciendo los HLAs para ver si existe, ¿no?, algún alelo particular que se repita en estos pacientes que son positivos. En relación a la patología, en este pequeño gráfico a mano izquierda tenemos un glomérulo normal, ¿ok?, donde claramente vamos a ver la arteriola aferente que ingresa en el glomérulo y ahí tenemos todo el penacho glomerular, ¿sí? Se ve claramente la membrana basal glomerular, los podocitos, los pericelos, eso que ven en rojito son los eritrocitos que están dentro de los capilares. Aquí tenemos las células mesangiales, la arteriola eferente, ¿sí? Y aquí tenemos la cápsula de Bowles. Esto es nuestro polo vascular, nuestro polo tubular, ¿sí? Pero acá ven cómo existen alteraciones cuando hablamos de vasculitis. Si ustedes se dan cuenta, aquí existe una disrupción, existe una ruptura de lo que es la membrana basal glomerular. Y esto va a condicionar que exista, ¿qué?, migración de células inflamatorias. ¿Ok? Al existir esta lesión, ¿qué hacen las células que están, que revisten, si ustedes quieren, la cápsula de Bowles, que son células epiteliales? Encuentran esa alteración en la estructura y van a tratar de contener esta ruptura y van a proliferar. Al proliferar estas células epiteliales es lo que nosotros vamos a ver en la biopsia, las famosas semiglumas. ¿Ok? ¿Sí? Y ustedes vean la magnitud. Más lesión, más migración de células inflamatorias, mayor agresión, y es un círculo que se va repitiendo, y a veces ya no vemos semilunas, vemos lunas completas, ¿no? Lunas completamente destrozado los glomérulos. Ahora, puede existir algunas variaciones dependiendo de la vasculitis que estemos evaluando. En la granulomatosis más poliangiitis vamos a encontrar semilunas granulomatosas. ¿Por qué hacemos referencia a esta palabra, granuloma? Porque tiene mucha similitud con los granulomas que se forman cuando existe una infección por el bacilo de Koch, ¿no es cierto? Y de hecho, en las tomografías, cuando nosotros mandamos el estudio y no ponemos un diagnóstico, el imagenólogo nos puede comentar, ¿no?, que existen en la tomografía lesiones que podrían, ¿no?, ser debidas a, y nos dan sus opciones diagnósticas: tuberculosis, vasculitis. Entonces sí te orientan, ¿okay? Donde vamos a encontrar nuevamente células gigantes, y al hacer los exámenes de inmunología vamos a tener un ANCA-C positiva con una especificidad para PR3, ¿okay? Y vean, tenemos aquí todo eso que ven en redondito como si fuera una oblea o una galleta, ¿no? Se ve claramente. Está completamente alterada la estructura. Ya no existen las luces capilares abiertas, existen múltiples células inflamatorias, ¿sí?, con datos de necrosis. Y en el intersticio, porque aquí hay otro glomérulo, ¿se dan cuenta? Pero este glomérulo está
este está mucho peor, porque miren cómo han proliferado las células epiteliales. ¿Sí? Y todo esto que ven ustedes aquí es el intersticio. Los túbulos están alterados, existen muchas células inflamatorias. ¿Okay? En la poliangiitis microscópica también existe gran severidad, ¿sí? Y lo malo es que provoca mayor glomerulosclerosis. Entonces acá, vean, sí se ve que existen células, pero existe como esto que ven medio rosadito, es porque ya está camino a la esclerosis. ¿Sí? Y se caracteriza, ¿por qué? Porque vamos a tener ANCA-P, ¿sí? Pero con especificidad, para mieloperoxidasa. Y en este otro, ¿sí? Nosotros tenemos igual infiltrado con eosinófilos a nivel tisular. Existe mucha, miren cómo está aquí, infiltración. Este está peor que el de acá, ¿no? Aquí un racimo de células. Pero cuando existe compromiso renal, como les había comentado, apenas es en el 15% de los casos, y el curso puede ser lento, ¿sí? No es tan agresivo como en la granulomatosis más poliangiitis o la poliangiitis microscópica. En estas otras imágenes que les muestro, ¿sí? Esto que ven más rojito, esos son datos de necrosis. En esta otra vemos que ya casi está cubriendo todo el glomérulo la proliferación de las células epiteliales. Y en esta, ¿qué estamos viendo? Que lo que se está marcando en cafecito son los monocitos de infiltración inflamatoria. Aquí existe tal ruptura de las membranas basales glomerulares, ¿no? Que existe áreas de necrosis, eso que ven color medio fucsia, ¿sí? Son las lesiones por ruptura, ¿no? De necrosis, y aquí vean cómo existe el gran infiltrado a nivel túbulo intersticial. Esto es lo que ha quedado del glomérulo, todo lo que ven es infiltrado intersticial. Y aquí ya, este es un glomérulo que está ahí con lesiones de necrosis, pero miren esto, ya está completamente esclerosado. Entonces es muy agresiva esta enfermedad. Los pacientes debutan con datos de insuficiencia renal y a veces ya debutan en estadios muy avanzados donde nosotros ya no podemos hacer tratamiento para rescatar el poco tejido que queda sano, entre comillas. Y en relación a la inmunofluorescencia, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Generalmente no pinta, ¿sí? Cuando vean lupus, todavía no han visto lupus, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ya han hecho la clase de lupus? Nefritis lúpica. En nefritis lúpica te pinta todo, full house, casa llena, todo te pinta en la inmunofluorescencia. En cambio, en las vasculitis ANCA positivas, no. ¿Sí? No te pinta, por eso se llama pausa inmune. Aunque en algunos casos podemos tener positividad para IgG, para C1q, pero llega a una cruz. Se clasifica por cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, es la más fuerte, si ustedes quieren, más intensa, pero generalmente nos marcan una cruz. Y allá en la esquina van a ver lo que es fibrina, y cuando hay fibrina es porque existe ya datos de esclerosis. ¿Ok? Y en la microscopía electrónica, ¿qué vamos a ver? Depósitos de fibrina, ¿sí? Por los datos de necrosis, inflamación con degeneración del endotelio. Ahora, esta enfermedad, por eso se dice que es una vasculitis. No se olviden que los glomérulos tienen una capa endotelial. Entonces, la capa endotelial es la que es afectada, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar en la microscopía electrónica inflamación y degeneración del endotelio, ¿sí? Y obviamente va a haber expansión del tejido de la íntima por tejido fibroso, porque no se olviden, en los riñones no solamente hay glomérulos, sino también vasos peritubulares, ¿sí? Ahora, si hablamos de la patogenia, grandes rasgos, en reumas yo creo que han sido exquisitos al mencionarles este tipo de enfermedad. El problema es que vamos a encontrar estos anticuerpos, ¿sí? Que se van a pegar en la pared del endotelio. Entonces, nuestros neutrófilos van a detectar esta presencia y van a activar todos los mecanismos de inflamación conocidos.
reactantes de fase aguda, óxido nítrico, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, al provocar esto, van a romper esta pared endotelial, miren cómo está atravesando ese neutrófilo, y obvio, ¿sí? Al existir tanta lesión, ¿qué hace nuestro organismo? Trata de defenderse y manda más células inflamatorias para tratar de controlar este proceso inflamatorio. Y es así que vamos a tener nosotros las lesiones características que les he mencionado en la biopsia. En relación a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Nosotros, dependiendo si se trata de una granulomatosis versus una poliangiitis, vamos a tener en el 70 o al 80% de los casos manifestaciones respiratorias. El paciente o la paciente pueden venir informando que cursan con un cuadro de sinusitis, que su otorrino es pésimo, que no ha podido resolver el cuadro, cuando en realidad no es un proceso infeccioso, sino es un proceso inflamatorio autoinmune. ¿Okay? Entonces a veces a los otorrinos se les pasa también, ¿no? Si es una sinusitis crónica, sospechen que es otra cosa. ¿Okay? Entonces nuestros pacientes pueden venir además con cuadros de tos crónica o en algunos casos severos con datos de sangrado pulmonar con hemoptoicos o hemoptisis, ¿sí? Presentan disnea, pueden presentar dolor torácico, entonces ustedes pensarían, no, pero es una neumonía o es una tuberculosis porque estamos en los países de tercer mundo, ¿sí? Pero si además de tener síntomas respiratorios, ustedes encuentran síntomas en otros órganos, tienen que sospechar que se trate de este tipo de entidad, ¿sí? Entonces, a nivel renal, pueden haber algunos pacientes que lleguen con hematuria macroscópica, ¿sí? El paciente les va a referir que el color de la orina ha cambiado, que incluso el olor de la orina se ha modificado. Pueden presentar presencia de espuma en la orina, que eso saben ustedes que traduce pérdida de proteínas, ¿cierto? Disminución de los volúmenes de orina, deterioro agudo de la función renal e hipertensión. Entonces, si se dan cuenta, esto va más hacia lo que nosotros conocemos como un síndrome nefrítico, ¿cierto? Tienen hematuria, tienen proteinuria, tienen hipertensión, tienen disfunción renal, lo que nos faltaría es el edema, ¿sí? ¿Ok? Y o también síntomas generales, fiebre. Entonces, cuando tienen un paciente con fiebre, viene con fiebre y además tiene síntomas respiratorios, no solamente piensen que es un cuadro respiratorio infeccioso pulmonar, ¿ya? Astenia, dinamia, rinitis, secreción nasal, ¿sí? Pueden incluso algunos pacientes presentar epiescleritis, ¿sí? El famoso ojo rojo. Hemos tenido varios casos este año donde el paciente inicialmente acude a oftalmología por epiescleritis y les dan sus gotitas, colirios. Cuando a alguno se le ocurre al oftalmólogo hacer laboratorio, sorpresa, disfunción renal. ¿Okay? Entonces hay que sospechar. Lesiones vasculíticas dérmicas pueden manifestarse con lesiones en las piernas, en el tórax, en los brazos, en la espalda. Y afección, como les decía, ¿no? Oftalmológica. Ahora nosotros tenemos dos presentaciones clínicas. La fácil, ¿no? La fácil que como nosotros decimos para el jefe, ¿no? Lo sencillo. Donde el paciente debuta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con deterioro súbito de la función renal, asociado a un síndrome nefrítico, ¿sí? Entonces, así se comporta ¿qué? La presentación fácil, porque si tú tienes esto, ¿sí? Más compromiso pulmonar, tú vas a decir, esto parece ser más una vasculitis, ¿no es cierto? Porque hay compromiso de más de 2 órganos, ¿okay? O incluso si fuera solamente de tipo renal, ustedes ya con una progresión así rápida, esto es una glomerulonefritis rápidamente progresiva y tus posibilidades diagnósticas son más chiquitas, ¿no? Dirías que es una nefritis lúpica también, no descabellado, o vasculitis, o una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal molecular, que también se presenta, o una glomerulonefritis membrano proliferativa, tipo 1, 2 o 3, pero ya es mucho más chiquito nuestro espectro de posibilidades, ¿sí? Pero aquí está el problema, cuando la presentación
¿sí? Es difícil. La presentación es lenta, alargada. Peor si es un paciente que ya tiene alguna enfermedad de base. Y aquí les comento, no tengo un paciente viejito, 80 años, ¿sí? Hipertenso desde hace 20. Su hijo cardiólogo, ¿ok? Esto es caso real. Creatininas basales 1,6, 1,7. Tenía su nefrólogo en Santa Cruz, 1,6, 1,7, pues bien, ¿no? 20 años de hipertenso, no tenía ninguna otra enfermedad, sus controles de presión arterial con el cardiólogo perfectas. Pero de un momento a otro la hipertensión no era controlada en forma adecuada, el colega aumenta los antihipertensivos, le pide sus exámenes de laboratorio, 2 de ¿no? Y asume que ya tiene 20 años de hipertenso, ya está con enfermedad renal crónica ya documentada desde hace 5 años, y el nefrólogo allá que lo conocía dice, bueno, parece ser que como ya tiene 80 años, viejito y todo eso, debe ser nomás progresión de la enfermedad, esperaremos. El hijo con muy buen criterio, examen de orina, hematología, lo vuelven a llevar y le dice, sí, es posible, tal vez es su próstata, le haremos la evaluación, tenía un crecimiento discreto de la próstata. Y le dice, no se preocupe, vuelva en 2 meses. Vuelve en 2 meses, 3 de ¿no? Pero se dan cuenta, ha sido lento. 1,6, 1,7, 2, 3. Y paranoides. Y el cardiólogo le dice, no, yo no quiero más, y se le trae a La Paz. Cuando llega a La Paz, como es la vida, ¿no? Tenía 3 de una semana, llega aquí con 4,5 de creatina. Con hematuria, la hipertensión mal controlada, con edemas, con hematuria macroscópica, ¿no? Entonces nosotros ya es más fácil, ¿no? En retrospectiva. Entonces cuando hagan diagnósticos es como armar un rompecabezas, ¿sí? Va acomodando sus fichas y luego llegan a diagnóstico. Tarde que temprano, esperemos que nunca sea tarde, ¿okay? Entonces llegamos al diagnóstico, hacemos los inmunológicos y era una vasculitis, ANCA positiva. No tenía compromiso pulmonar, solamente era renal. Pero si vamos hacia atrás, ¿sí? ¿El nefrólogo se equivocó? Sí se equivocó, ¿sí? Jóvenes, toda disfunción renal es aguda hasta que demuestren lo contrario, ¿sí? Si es un paciente hipertenso, y más todavía en los hipertensos, ¿sí? ¿Provoca lesión glomerular? Por supuesto, pero su evolución es lenta. Pueden tener 30 años y su creatinina de hace 10 años de 1,6 tal vez ha subido a 1,7 o 1,8, pero no sube en la magnitud que les he comentado. Entonces los hipertensos, la nefroangiosclerosis asociada a la hipertensión arterial sistémica tiene una evolución muy lenta. Hay el otro dato, la proteinuria en esos pacientes jamás llega a valores nefróticos, nunca, de los pacientes con hipertensión arterial sistémica, ¿ok? También este de nuestro pacientito sí llegó a tener una proteinuria incluso nefrótica, ¿ok? Ahora, para el diagnóstico, por clínica podemos sospechar, pero definitivamente los inmunológicos son los que nos van a dar la certeza que estamos frente a una vasculitis. Entonces, ante todo paciente con compromiso pulmonar, compromiso renal, el famoso síndrome riñón-pulmón, nuestra primera opción diagnóstica es vasculitis. Y pedimos ANCA-P, ANCA-C, también se pide factor reumatoide y nunca está de más pedir anticuerpos antimembrana basal glomerular, que no es motivo de la charla, pero igual en estos pacientes se presenta con compromiso pulmonar y renal. Ahora, ¿por qué no hablamos de esa entidad con ustedes? Porque se ve un paciente por millón de habitantes, entonces es poco probable que ustedes lo vean, ¿sí? Pero ante la sospecha de algún tipo de enfermedad con compromiso pulmonar y renal, pidan ANCA-P, ANCA-C, anticuerpos antimembrana basal glomerular. Complemento también, porque imagínense que nos reportan negativo, pero yo tengo un complemento C3 y C4 bajos. ¿En qué estaría pensando? Probablemente lupus. Y
el lupus puede también tener compromiso pulmonar, compromiso renal, térmico, ¿no? Hasta pancreatitis hemos encontrado en pacientes con lupus. ¿Ok? Estamos obligados también a descartar otro tipo de enfermedades, como cuáles, ¿sí? Infecciosas, bacterianas. ¿Ok? Muchas veces, y hay mucha literatura que menciona que estas vasculitis se dan en pacientes que son portadores de estafilococo dorado, ¿sí? Están colonizados en vías respiratorias altas y hay publicaciones que mencionan que ese podría ser el punto de partida para desarrollar la enfermedad, ¿sí? Descartar hepatitis B, C y VIH. Nosotros también debemos hacer los exámenes de imagenología como la tomografía. Ya la radiografía ha quedado atrás, ¿sí? Pero en la tomografía nosotros vamos a encontrar este tipo de lesiones con un infiltrado difuso, ¿sí? Que puede comprometer ambos pulmones, y la diferencia entre tuberculosis y este tipo de patología puede ser difícil dependiendo de dónde. Por ejemplo, si tiene compromiso pulmonar a nivel apical, vamos a sospechar obviamente que es tuberculosis por las características particulares de este. Pero si tenemos más compromiso en bases, es poco probable que sea tuberculosis. ¿Okay? Las neumonías también se pueden confundir. También se debe descartar cáncer, porque hay varios casos donde la presencia de estos anticuerpos ANCA-C o ANCA-P también pueden ser encontrados en pacientes con cáncer, y ahí existe la disyuntiva. Tratamos el cáncer, tratamos estas manifestaciones renales o pulmonares, mucho va a depender, ¿no?, de la severidad del cáncer, porque ese es el gran problema. No se olviden que en el tratamiento nosotros vamos a utilizar inmunosupresores. Esto no creo que quede exento de los exámenes necesarios, ¿no? Un examen general de orina donde vamos a ir a buscar ¿qué? Proteínas. Si encontramos glóbulos rojos en la orina, necesariamente se tiene que descartar igual neoplasia de vejiga, citología, orina. También se debe pedir morfología de glóbulos rojos para saber si los glóbulos rojos vienen de riñones o de vías urinarias. Química sanguínea. Vamos a hacer pruebas para determinar creatinina, nitrógeno de urea, electrolitos, ácido úrico, lo básico. ¿Sí? Reactantes de fase agudo, la velocidad de los eritrocitos, la PCR y un hemograma. ¿Okay? ¿Cuáles son las complicaciones? Unas, obviamente, ¿no? La presencia de la vasculitis, compromiso renal, ¿sí? Compromiso de disfunción, pero también estos pacientes pueden debutar con tromboembolia pulmonar, ¿okay? Que en el 10% de los pacientes se puede presentar. Puede estar también asociado a anticuerpos antiplasminógenos, ¿sí? Y como ustedes saben, estos no son factores de riesgo tan frecuentes. Otras complicaciones graves es la presencia de accidentes cerebrovasculares o infarto agudo de miocardio. Entonces, vasculitis no es solamente riñón-pulmones. En toda nuestra economía tenemos endotelio, por tanto, todos nuestros órganos podrían ser comprometidos de alguna manera. En este caso, los más perjudicados: riñones, pulmones, corazón, cerebro. ¿Okay? Esta escala es muy bonita porque evalúa, ¿no?, compromiso o manifestaciones generales, manifestaciones cutáneas. Nosotros hemos visto casos donde el paciente ha estado tiempo en consulta con dermatología por unas úlceras dermis, ¿no? Y pues, úlcera varicosa no es lo más fácil, cuando resulta que no es una vasculitis. ¿Okay? Lesiones en las mucosas, ojos, conjuntivas, cavidad oral, lesiones renales.
pulmonares, cardiovasculares, abdominales, renales, a nivel del sistema nervioso, periférico también. Muchos pacientes acuden a consulta con disestesias, parestesias, claudicación intermitente. ¿Por qué? Porque los vasos que van a irrigar los nervios se pueden complicar. También puede ser una manifestación de la vasculitis. Pero estos, esta clasificación, este score, ¿sí?, no nos orienta en relación al tratamiento. Podemos tener compromiso a N niveles, simplemente es para tener el score de actividad. Ahora, cuando yo tengo un paciente que tiene compromiso respiratorio o pulmonar como una glomerulonefritis como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿cuáles son los diagnósticos que yo debo pensar como diferenciar? La nefropatía poligiana, ¿sí? La gran mentirosa. ¿Por qué? Porque se puede presentar como una pinche hematuria simple, sin nada más, sin progresión, hasta glomerulonefritis rápidamente progresiva, pasando como síndrome nefrítico o nefrótico o proteinuria simple, aislada. Entonces es la gran mentirosa de la nefropatía. La enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, que ya les había comentado, la glomerulonefritis membranosa, y también, esto no está de más, ¿no?, exposición a fármacos y a drogas. Pero estos fármacos, entre comillas, son los no legales, ¿ok? Estoy hablando de drogas ilícitas. Ahora, ¿cuál es la evolución de la enfermedad? ¿Sí? Si yo diagnostico a un paciente con vasculitis y lo dejo evolucionar sin hacer ningún tratamiento, en el tiempo va a desarrollar enfermedad renal crónica ¿ok? ¿Y cuál sería el tratamiento ya en estadio terminal? Diálisis o trasplante renal. Pero si lo trasplantamos, la enfermedad va a comprometer el nuevo injerto, va a recurrir, ¿ok? Esto en el 95 o el 75%. Ustedes saben que la función renal siempre se correlaciona en forma inversa con la creatinina. A mayor creatinina, menor tasa de filtrado muscular. Y esto se Y lamentablemente, cuando nosotros tenemos pacientes con ANCA-PL3, son los que peor evolucionan, son los que más nos cuesta tratar porque tienen recaídas frecuentes. Y al tener recaídas frecuentes, tienen más compromiso del tejido afectado, ¿ya? Esta me la voy a pasar. Vamos a hablar de pronóstico. Aquí tengo dos brazos. ¿Quiénes evolucionan peor? Obviamente aquellos pacientes a los que diagnosticamos la enfermedad, pero ya tienen una tasa de filtrado glomerular muy baja. No es lo mismo diagnosticarlos con 50 mililitros minuto versus diagnosticarlos con 8 ml minuto, ¿no? Si ya tiene 8 es porque la enfermedad probablemente ha evolucionado lentamente para que el paciente lo haya tolerado y llegar a una enfermedad renal crónica. Esa también es la diferencia. Versus aquel paciente que debuta con gran compromiso del estado general, rápido a progresión, entonces ese ha evolucionado lento y como les dije, así es fácil diagnosticar, versus ya llegar a un estadio terminal, ¿no?, con una tasa de 8. En esos generalmente biopsiamos y encontramos mucha esclerosis, mucha fibrosis, ¿no?, y en eso ya no podemos hacer el tratamiento porque no hay nada que rescatar, todo y está completo. Si tenemos ANCA con especificidad para MPO, ¿sí? Si es una poliangiitis microscópica limitada al riñón, también tiene peor pronóstico. Si son viejitos, cuanto más viejitos, peor pronóstico, ¿sí? A veces también puede existir asociación. Tenemos ANCA-P, tenemos ANCA-C al mismo tiempo. O si tenemos asociación con anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿sí? Y mucho va a depender de la comorbilidad, ¿no? Aquel paciente que además es diabético, ¿sí?, que además ya ha tenido un infarto, ¿okay?, que además es viejito, ¿okay? Entonces tiene que ver mucho con la edad del paciente, las comorbilidades.
¿Quién tiene mejor pronóstico? ¿Sí? Cuando las glomerulonefritis son rápidamente progresivas y diagnosticadas rápidamente. ¿Sí? Si tenemos ANCA-P de 3 y si son personas más jóvenes al momento del diagnóstico. Aquí hay otro score que es más para la especialidad. Tienes aquí mi fotito, yo no les pregunto esto, nada más lo conozco. Okay. Ahora, hablando de la morbimortalidad de las vasculitis, pues todo paciente que desarrolla enfermedad renal crónica, ¿sí?, tiene alto riesgo por la enfermedad renal crónica, independientemente de la causa, tiene riesgo de morirse por infartos, muerte súbita, ¿sí?, embolias. Entonces, estos pacientes que tienen este tipo de patología, ¿sí?, van a tener compromiso de varios órganos. Su progresión, dependiendo de la severidad al momento del diagnóstico, también nos va a dar las características de las las características de la progresión de su enfermedad en el tiempo. ¿Okay? Las que mejor evolucionan, por ejemplo, son las mujeres. ¿Sí? A pesar de que no existe diferencia en la presentación, la mujer tiene mejor sobrevida, ¿sí?, en relación a los hombres. Vamos al tratamiento. Estas entidades, ¿sí?, requieren primero el diagnóstico clínico y laboratorial, como ya saben, para nosotros plantearnos el tratamiento, pero si existe compromiso renal, mucho va a depender de las características que nosotros encontremos en ese tejido. Entonces, la biopsia no es solamente una arma diagnóstica, sino también pronóstica, y nos ayuda para tomar decisiones en relación al tratamiento. ¿Okay? ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque no a todos les vamos a ofrecer la inmunosupresión agresiva, ¿sí?, dependiendo de qué, si hay algo o no que podamos recuperar. No se olviden que los inmunosupresores no son chocolates, no son dulces, tienen sus efectos secundarios no gratos, ¿ok? Donde el paciente puede recuperar la función renal, ese es nuestro objetivo, y en algunos pacientes recuperan la función renal y se mueren. ¿Por qué? Por infecciones, ¿no? Versus aquel paciente que le inicia sin inmunosupresión, que ni recupera la función renal y también se puede morir. ¿Okay? Entonces hay que evaluar riesgo-beneficio. ¿A quiénes le voy a ofrecer? ¿Sí? ¿Vale la pena que yo lo exponga a la toxicidad de estos fármacos? ¿Voy a recuperar en algo la función renal? Porque si, por ejemplo, yo recibo el reporte de la biopsia y me dice, tenemos 10 glomérulos. De los 10 glomérulos, 9 están esclerosados, 100% esclerosados, y uno tiene una esclerosis focal. ¿Creen que valga la pena? Y además ha llegado con 10 de creatina. ¿Valdrá la pena iniciar la inmunosupresión? No vale la pena. ¿Okay? Versus aquel paciente donde me dice, son 10 glomérulos, en el 50% hay semilunas, el resto está indemne o tienen lesiones necróticas y tiene 2 de creatina. Entonces se dan cuenta cuán importante es la biopsia para poder tomar decisiones y hablar de todo. ¿Okay? Nosotros hacemos el diagnóstico y ahí tenemos nosotros opciones. ¿Sí? Ciclofosfamida es una gran alternativa. Rituximab está en el otro. ¿Sí? Eso nosotros podemos prescribir. Obviamente también nos apoyamos del tratamiento con corticoides. ¿Sí? Damos pulsos con metilprednisolona, 3 dosis, calculamos a 15 miligramos por kilo peso, o dependiendo también, ¿no?, de la contextura física del paciente, no superamos 1 gramo por día de metilprednisolona, y luego tomamos decisiones en relación a el inicio de la ciclofosfamida o en su defecto del rituximab. ¿Okay? Sin embargo, puede existir casos donde yo le administro los pulsos de ciclofosfamida, que se dan cada 3 semanas, 3 dosis, ¿sí?, y luego cada 2 semanas otras 3 dosis, y ahí acabamos. ¿Okay? Pero si yo no encuentro respuesta al tratamiento, podría asociar incluso a la ciclofosfamida el rituximab.
¿Okay? No voy a entrar mucho en detalle porque ustedes a fin de cuentas no van a tratar a estos pacientes, ¿sí? Entonces, tanto en las vasculitis como en la nefropatía lúpica, ¿sí? Nosotros tenemos dos periodos en el tratamiento. Uno que se llama de inducción a la remisión, que son los 6 primeros meses de tratamiento, donde somos súper agresivos con la inmunosupresión. Y este es el tiempo donde el paciente está más expuesto a desarrollar complicaciones asociadas a los fármacos. ¿Okay? Entonces, tanto en las vasculitis como en el lupus, ¿sí? Hay un compromiso renal, porque el lupus saben que puede comprometer otros órganos, ¿sí? Generalmente se les da profilaxis. ¿Para qué? Para evitar infecciones por neumocistis jirovecii, por hongos, cándida, ¿no? Generalmente les damos nistatina en corruptor. ¿Y cuál es la otra infección oportunista? Herpes, ¿sí? Herpes virus, neumocistis jirovecii y hongos. Y dependiendo de la población, nosotros somos tercermundistas. Como si mi paciente, por ejemplo, doctora, le cuento que yo hice tuberculosis hace 20 años. A ese paciente yo, por protocolo, además le voy a tener que dejar INH, ¿no es cierto? Entonces, esta profilaxis durante los 6 meses se mantiene, ¿ok? 6 meses, porque es el periodo donde el paciente está más inmunosuprimido, ¿sí? Nosotros en ese tiempo vamos a ir evaluando, ¿no? Que el síndrome nefrítico pues, se controle, que la presión llegue a valores normales, la presión arterial, perdón, que la hematuria desaparezca, que la proteinuria reduzca, que la creatinina descienda. Ese es mi objetivo. Y obviamente los inmunológicos también tienen que negativizarse, ¿no? Haciendo esto, nosotros pasamos a una segunda etapa que se llama de mantenimiento, ¿ok? Y aquí va a depender. ¿Por qué? Si yo ya le hice los 6 meses de tratamiento con la ciclofosfamida y estamos con los corticoides a dosis altas, vamos a ir reduciendo igual la prednisona hasta llegar a valores de 5 miligramos en los 6 meses, ¿sí? Terminados esos 6 meses, vamos a mantenernos con los corticoides a 5 miligramos día nada más, pero yo ya tengo que tomar decisiones. Voy a administrarle azatioprina, que es un muy buen fármaco para el mantenimiento, 50 miligramos cada 12 horas, ¿ok? O, ¿qué pasa si yo estoy utilizando el rituximab? El rituximab tiene sus particularidades, ¿sí? Porque si nosotros utilizamos en forma crónica, estos pacientes hacen hipogamaglobulinemia o AGA. Entonces se hacen controles de los niveles de inmunoglobulina. También se hace controles de, alguno de mis alumnos ha entrado a la consulta, hacemos controles de ¿qué? De CD19, cuando administramos rituximab. ¿Ok? Entonces, lo que te dicen las guías es que puedes administrar 1 gramo hoy, 1 gramo en 15 días y haces controles y en 6 meses tendrías que darles sus dosis de mantenimiento de 500 miligramos cada 6 meses, ¿ok? Pero como les comento, tiene sus bemoles, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, esta etapa del mantenimiento es importante, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que yo haya encontrado en mi evolución, ¿sí? Mi objetivo es que entre 18 meses, que vamos a cumplir con los otros 6 meses más de mantenimiento, son casi 2 años de tratamiento, ¿verdad? La enfermedad sea controlada al 100%. Sin embargo, el hecho de que yo haya terminado mis 2 años, ¿sí? Me obliga a reducir y quitar de todo los fármacos de mantenimiento, ¿no? Nosotros los dejamos con dosis, vamos reduciendo en forma progresiva, ¿sí? Y vemos cómo se comporta la enfermedad para tomar la decisión definitivamente de suspender. Pero ojo, el paciente no se cura, se controla, ¿sí? Y para eso necesita estar disciplinado para asistir a los controles en forma progresiva. Ahora, existen otros ensayos donde se hace el tratamiento con diclofenolato, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros tenemos ANCA-PR3, no usamos diclofenolato porque sabemos que vamos a fracasar, ¿sí? Si es MPO, sí podríamos utilizar el diclofenolato como terapia de mantenimiento. Ahora, en relación a los corticoides, ¿sí? Vean,
hay dos escuelas, unas que utilizan las dosis altas de corticoides y otras que utilizan dosis pequeñas, ¿sí? Las estándar, que son las altas o las reducidas. Y aquí va el beneficio. Cuando son dosis reducidas de corticoides, los efectos negativos con infecciones son menores. Entonces, tenemos que tratar de mantener dosis bajas de corticoides. Damos pulsos con dosis altas y luego inmediatamente bajamos. ¿Okay? Ahora existen otros casos más graves donde además se asocia a hemorragia pulmonar. Ahí sí estamos en problemas, ¿sí? Nosotros cuando tenemos este compromiso pulmonar, con sangrado pulmonar, a más de hacer todo lo que les acabo de comentar, estamos obligados a hacer plasmaféresis. La plasmaféresis es una terapia que me va a permitir retirar el plasma del paciente con una máquina y un filtro especial y lo voy a intercambiar con solución fisiológica más albúmina. Y eso me va a dar chance de remover todos esos anticuerpos que se están formando, ¿sí? Y darle chance a que todos los fármacos que estoy implementando tengan el tiempo necesario ¿para qué? Para poder controlar el problema. A más de la plasmaféresis, nosotros utilizamos también inmunoglobulinas. Es decir, la plasmaféresis, digamos ustedes, son los anticuerpos, ¿ya? Son los malos. ¿Sí? Están en la sangre, entonces yo los voy a retirar y voy a cambiar por bancas vacías. Pero se quedan estos jóvenes, ¿sí? Que también son malos. Entonces, ¿qué hacemos? Administramos inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas van a ir y se van a pegar a esos anticuerpos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es otra terapia alternativa, pero solamente se ofrece a pacientes que tienen compromiso pulmonar. Ahí está una máquina de hemodiálisis, ¿no? Con sangrado. Y ya para terminar, les comento que hay un fármaco nuevo que es el Avacopan, ¿sí? Que si bien se utiliza en pacientes que tienen poliquistosis renal, ¿sí? Ya está bien demostrado su uso, ahora se está implementando el uso en este tipo de vasculitis. ¿Okay? Este fármaco lo que hace es evita que el complemento, porque sí existe actividad del complemento, el C5b, no se active y evita el efecto lesivo que hemos visto a nivel endocrino. Es un fármaco que además es bioral, bien tolerado, pero está todavía en fase de estudio. ¿Okay? Entonces recuerden, si hay compromiso pulmonar, hemorragia pulmonar, no solamente es el tratamiento con inmunosupresión, sino también el tratamiento con plasmaféresis e inmunoglobulinas. ¿Sí? Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya chicos, váyanse. ¿Tienes un cuadernito? Sí, este es como el de